Bueno, que Dios los bendiga un montón. Y yo, como siempre, alegres de estar con ustedes. Dios es bueno, amén. Amén, así es. ¿Qué les parece si voy a hacer la introducción un poquito después? ¿Qué les parece si oramos para poner este tiempo en las manos de Dios? Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Te damos a ti toda la gloria, la alabanza y la honra, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra es poderosa. En esta mañana, Señor, tú nos vas a hablar a nosotros, nos vas a poner a reflexionar y nos vas a poner una pregunta en nuestro corazón y en nuestra mente. Este tiempo está en tus manos, papá, y te pedimos, mi Señor, que seas tú el que hable, Señor. Así como siempre hablas a la persona que da el mensaje cuando lo está preparando, que hables a mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos esto, Padre. Amén, amén. Y amén. Hermanos, ahí les pasé un poquito del tema por el chat. El título de esta palabra es una pregunta. Y esa pregunta es: ¿cuánto cuesta seguir a Jesús? Es hermoso, es una experiencia maravillosa, pero ¿cuánto cuesta seguir al Señor? Y el texto base está en el libro de Marcos, capítulo 8, versículos del 34 al 38. Leo para ustedes. Dice: después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. Delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles. Amén. Hermanos, en las cosas del reino siempre va a existir un mensajero que lleva un mensaje. Pero conforme el mensajero va madurando en la palabra, conforme el mensajero se va enamorando de la palabra de Dios y de ese mismo Dios, conforme ese hombre es obediente, ese mensajero es obediente, le apasiona la presencia del Señor, ese mensaje se funde con el mensajero. Y ahora son ambas cosas. Ahora es solo una cosa. El mensaje de Dios siempre llega a unirse con la vida, pero también siempre llega a tener oposición, rechazo, resistencia, y eso lo sabemos nosotros. Ahora ese mensajero vive, modela, se apasiona por las cosas del reino, y es allí donde ese mensajero también es el mensaje, con su testimonio, con su forma de vivir, con su forma de hacer las cosas, con su forma de pensar, de actuar. Recuerden que en cierta ocasión Jesús le pregunta a una multitud, más que todo a sus discípulos. Esto está en Mateo 16, versículos 15 y 16. Y Jesús les dice: ¿quién dice la gente que yo soy? Y empezaron a darle una serie de respuestas variadas, diferentes, pero inmediatamente Jesús
les vuelve a hacer otra pregunta diferente y les dice: ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Y ellos le contestaron: tú eres el Cristo. Hermanos, si a los profetas los habían maltratado y los habían matado, ¿qué harían con el Cristo mismo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué harían con el Cristo mismo? Hermanos, es de lógica. Si el bien siempre tiene oposición y siempre tiene rechazo, entonces el Cristo, que es la máxima expresión del bien y la máxima expresión del conocimiento de Dios, tenía que ser rechazado. Y tenía que ser rechazado hasta la muerte. Pero ahora sucede algo: que el Cristo tiene discípulos, tiene seguidores. En la medida que estos discípulos sean fieles al Señor, en la medida que ellos están cerquita de Jesús, que van adquiriendo el conocimiento y van adquiriendo la imagen de Dios, como dice la palabra de Dios, en esa medida ellos también tendrán que recibir rechazo, también tendrán que recibir oposición. Iglesia, en muchas ocasiones, esto no se predica. Esto no se predica porque en vez de atraer personas, puede que la gente más bien huya del Evangelio. Porque en muchos lugares se presenta el Evangelio en una forma distorsionada. Acepte a Cristo y sus problemas se le acaban. Acepte a Cristo y siga sus pasos y se te acabará la pobreza. Acepte a Cristo y viva solamente en felicidad. Acepte a Cristo y será sano por siempre. Y presentan esa cara de la moneda. Y esto es distorsión del Evangelio. Y hermanos, en este mensaje no estoy diciendo que esto sea mentira en cierto modo. Eso tal vez lo podemos conversar en otra ocasión. Lo que estoy diciendo es que se distorsiona el Evangelio y se le presenta a la gente como el Dios que puede resolver todo. El Señor me va a dar una novia y me voy a casar. El Señor no voy a tener enfermedades, me va a dar un trabajo rápido y bueno, no voy a tener nunca más escasez, se me acabarán las deudas. Entonces yo quiero eso, yo quiero arrimarme a Jesús, a Dios, por eso. Y claro que yo sé que Cristo sana, Cristo liberta, Cristo trae gozo en medio de cualquier dificultad, hermanos. Cristo me puede ayudar a salir de las deudas, pero solo se muestra un lado de la moneda. Y ser seguidor de Jesús tiene un costo. Ser un discípulo de Jesús no se trata de añadirse a una religión. Esto se trata de un compromiso de vida. Y eso tiene un costo, hermanos. Eso tiene un costo. Y recuerden bien, hermanos, que cuando la palabra del Señor nos narra que en una ocasión Jesús iba cargando su cruz. Eso está en Lucas capítulo 23, versículos del 28 al 31. Jesús iba cargando su cruz y se topa a unas mujeres que lloraban por él. Y Jesús les dice: no lloren por mí, no lloren por mí, lloren por ustedes mismos y por las calamidades que les vendrán. Seguir a Cristo tiene un costo. Nos lo dice el versículo 34 de este pasaje base que acabamos de leer. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer todo lo que yo les diga. El mismo Dios, el mismo Jesús,
nunca creó ilusiones falsas en las personas. Y Jesús no obliga a nadie, hermanos, a que lo siga. Por eso les dice, si ustedes quieren, si ustedes desean ser mis discípulos, si alguien quiere seguirme, tiene que agarrar mi cruz y caminar con ella y seguirme. ¿Saben por qué, hermanos? Porque seguir a Jesús es algo voluntario. Si alguien quiere, si no quiere, pues ya está bien. Haz con tu vida lo que quiera. Pero si alguien quiere ser mi discípulo, tendrá que negarse a sí mismo. ¿Qué debemos entender con negarnos a nosotros mismos? Hermanos, significa que existen muchas cosas que como seres humanos deseamos. Eso es más, hermanos, yo puedo ser un creyente. Claro que puedo ser un creyente, pero sin llevar la cruz. Y tal vez alguien diga, pero entonces, Eduardo, si no llevo la cruz, ¿dejo de ser un creyente? No, usted seguirá siendo un creyente, pero lo que usted no podrá hacer es ser un discípulo de Jesús. Son cosas completamente distintas. Llevan un peso diferente, llevan un valor y una disciplina diferente. Porque el discípulo, hermanos, conoce el sacrificio y dice, yo voy detrás de Jesús, yo voy a llevar su cruz y voy a aceptar lo que venga. El discípulo está dispuesto, el discípulo mengua para que crezca Dios en él. El discípulo recibe fuerzas del Señor y carga su cruz. Claro que el costo es grande, hermanos, pero la recompensa es inmensa. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hermanos, el país, el mundo entero está llenándose de creyentes. Y gloria a Dios por eso, porque en cierta parte la palabra de Dios se está extendiendo por muchos lugares, pero la iglesia ocupa discípulos de Jesús. Que lo sigan, que lo amen incondicionalmente, que le sirvan a Él. Amén. Y usted y yo, hermanos, yo sé que es así. Usted y yo podemos dar testimonio y decir, conozco un montón de creyentes que viven como si no lo fueran. Porque hemos vivido con ellos, nos los hemos topado, hemos alzado manos y hemos cantado para el mismo Señor, pero son creyentes nada más y viven como si no lo fueran. En cambio, ser discípulo, hermanos, es estar de cerquita con Jesús, es seguir sus pasos, es como dicen allá afuera, es estar face to face con el Señor, siempre en oración, en devocionales, congregándome con Él, escudriñando en su palabra y viviendo lo que dice su palabra. Y esto nos lleva a ser transformados a la misma imagen del Hijo de Dios. El hombre y la mujer que es discípulo de Jesús comienza a verse distinto, porque se le va a ver en su carácter, se le va a ver en su personalidad, en su conducta, en sus rasgos, en su manera de hablar, en su manera de aconsejar. En fin, hermanos, se va a notar en su forma de vivir y se va pareciendo cada vez más a Jesús. Hermanos, recuerden esto para que usted se autoevalúe. Todo discípulo es un creyente.
pero no todo creyente es un discípulo. ¿Qué es lo que pasa? Que abrazamos su gracia a medias. A veces nos gusta vivir bajo la ley, aunque Pablo nos dice que ¿cómo vamos a hacer estas cosas? No, de ninguna manera. Pero vivimos bajo su gracia. ¿Por qué nos cuesta tanto creer en su gracia? En esa gracia, es un regalo inmerecido. Pero hermanos, nos cuesta creer en esa gracia. Que a pesar de cómo vivíamos, su gracia nos limpia, su gracia nos rescató, su gracia nos perdona, nos abraza y nos trae a libertad. Que ya no vivimos bajo la ley, ahora es su gracia. Nos cuesta creer en eso. Y a veces decimos, o tal vez pensamos, esto no puede ser así de fácil. La gracia no puede ser así de sencillo. ¿Y saben cuándo nos preguntamos esto, hermanos? Cuando vemos las noticias o algún documental de un asesino que se convirtió a Cristo y ahora está en Cristo y ahora es nueva criatura y el Señor lo ha perdonado, y decimos, esto no puede ser así de fácil. No puede ser así de sencillo. Y el Señor nos rescató a nosotros de ahí también. Pero iglesia, así es su gracia. Es un regalo inmerecido. Así es su amor, así es su misericordia. Nos cuesta creerle a Dios, nos cuesta creer en sus promesas, nos cuesta creer en su palabra y en su poder. Sean mis discípulos, dice el Señor. El Señor no dice sean creyentes o sean mis creyentes, sean mis discípulos, dice. Hermanos, esto tal vez es un ejemplo un poco, no sé, pero esto es como si a usted lo llamaran de la agencia Toyota y le dicen, buenas tardes, don o doña fulanito, ocupamos que venga a retirar un carro último modelo que le queremos regalar. ¿Qué hace usted? Usted inmediatamente cuelga. Usted dice, esto es una estafa, esto es un fraude, esto no puede existir. Usted cuelga. Y muchas veces nos comportamos así con la gracia de Dios. Entonces, ¿qué necesita un discípulo? Lo que dice su palabra. En Mateo 16:24 dice que se nieguen a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Negarse a uno mismo es decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, quiero ser tu discípulo y seguir de cerquita tus pasos. Y es aquí donde tenemos un inconveniente, porque no todos están dispuestos a pagar el precio de obedecer a Cristo. Iglesia, no todos están dispuestos a esto, aunque entienden la palabra. No todos están dispuestos a decir, Señor, creo en tu amor, en tu restauración, creo en la salvación que me das y te voy a seguir donde quiera que vayas. Te voy a amar con todo y no voy a ser un simple creyente. Ahora voy a ser un discípulo tuyo. Pero muchas veces pensamos que ser discípulo es pura felicidad. Y no, hermanos, no es así. Una de las promesas que está en la palabra de Dios que menos nos gusta es tendrán aflicción. Vamos a tener aflicciones, tal vez unos diferentes a otras, económicas, enfermedades, familia, no sé, trabajo.
Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, nos relata que Pablo tenía un aguijón en su carne. Han querido averiguar cuál es ese aguijón, y unos dicen que es una enfermedad, otros dicen otra cosa, pero Pablo tenía un aguijón en su carne. Iglesia, esto no hacía feliz a Pablo. Y ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 12, pero versículo 8, nos dice que Pablo realizó 3 intentos para que Dios le quitara ese aguijón. Y en cada uno de esos intentos el Señor le dijo no. Pablo le decía: Señor, sin ese aguijón te serviría mucho mejor. Sería más útil para el reino tuyo, Dios. Sin ese aguijón sería yo mucho más ágil. Quítame ese estorbo, Señor. Y Dios le dice: bástate mi gracia. Porque el propósito de Dios no es la felicidad humana, hermanos. Y muchas veces nos equivocamos con esto. El propósito de Dios no es la felicidad humana. El propósito de Dios es la salvación y la madurez nuestra. Sea lo que tuviera Pablo, no estaba en sus mejores condiciones. Pero Dios le había dicho: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Iglesia, el ser débiles no es un problema. Porque cuando yo soy débil, el poder del Señor se perfecciona en mí. Segunda de Corintios 12, versículo 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendió que la fuerza verdadera no viene de él, sino del poder de Cristo que se va perfeccionando en la debilidad. Pablo no era un simple creyente, hermanos. Y si usted ha leído la palabra, usted sabe que Pablo no era un simple creyente, era un discípulo de Cristo. Todo aquel que quiera vivir rectamente, hermanos, sufrirá persecución. Esa es la verdad, iglesia. Más bien tenemos un privilegio nosotros, un privilegio maravilloso vivir en este país. ¿Qué pasaría si usted y yo viviéramos en Corea del Norte, Somalia, Libia, Yemen, Nigeria, Pakistán, Sudán, Irán, Afganistán? ¿Tendríamos nosotros el valor de predicar a Cristo? Tenemos un privilegio enorme y no lo hacemos. Muchas veces no nos comportamos como sus discípulos. Hermanos, se estima que entre el 2023 y el 2024 murieron 12 cristianos al día por profesar su fe. Estamos casi que hablando que en ese periodo murieron 5,000 hombres que querían profesar la fe cristiana y el amor de Cristo. ¿Estaría usted dispuesto a sufrir este reto? Porque es muy seguro que si usted viviera en uno de estos lugares, usted va a ser arrestado, usted va a ser encarcelado, usted va a ser secuestrado y torturado. En esto se da mucho la violación a las mujeres porque andan predicando el evangelio. Y cuando a alguien le va bien, de estos hombres que andan predicando la palabra de Dios, cuando le va bien,
le cierran la iglesia y le queman su casa. ¿Se animaría usted? Iglesia, bien lo decía el hermano, esta vida, este mundo es un barrial, pero en medio de ese barrial hay una gran piedra, hay una roca fuerte que es Cristo, y nosotros estamos parados allí. Y es Él el quien nos llena de fuerza, de sabiduría, de discernimiento para poder predicar su palabra. Y ese es el llamado de Jesús, hermanos: llevar la cruz y seguirlo a Él. Usted decide si va a llevar la cruz o no la va a llevar. Es su decisión, es la decisión que usted va a tomar en esta vida. Si usted no lleva la cruz, ¿se va al infierno? No. Pero entonces no se va a parecer a Jesús. Entonces no va a ser su discípulo. Y tal vez en este momento esté en su mente ahí latiendo la pregunta de: ¿pero qué es la cruz? ¿Qué es llevar la cruz? Pues hermanos, habrán muchas situaciones. En cada uno de nosotros hay situaciones diferentes. Y como manera de chiste les digo: no me diga que su cruz es su suegra, porque usted no puede cambiar su suegra, porque usted no puede decidir por ella. Cruz, hermanos, es como Pablo, que habiendo sido educado a los pies de Gamaliel, que conociendo las Escrituras como pocos, como él mismo describía, que en él superaba a todos los de su generación, con una capacidad intelectual tremenda. Pablo hablaba varios idiomas, conocía las Escrituras poderosamente. Pablo tenía un futuro asegurado, hermanos, como rabino de Jerusalén. Como Pablo habían pocos. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Antes de ver qué dice Pablo, yo les pregunto: ¿es malo conocer las Escrituras? No. ¿Es malo enseñar las Escrituras? No. ¿Es malo conocer y hablar varios idiomas? No, hermanos. ¿Es malo tener una mente privilegiada como la de Pablo? No. Nada de eso es malo. Nada de eso es pecado. Al contrario, son ventajas que tiene una persona. Pero ¿qué decía Pablo? Filipenses 3, versículos 7 y 8. Dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todo lo que consideraba ganancia, ahora lo considero estiércol, ahora lo considero caca, dice Pablo. Ahora para mí no vale nada. En otras versiones dice: ahora lo considero basura. ¿Y ustedes saben por qué? Con el fin de ganar el supremo conocimiento que está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, el discípulo es aquel que va a la raíz. Y por eso hoy sabemos quién fue Pablo. Por eso hoy sabemos quién fue Pedro. Por eso hoy conocemos la historia trascendental de Esteban. Porque hicieron algo diferente. Porque actuaron diferente a un creyente. Porque siguieron a Jesús de manera diferente, hermanos.
Hermanos, usted no es obligado a hacer una gran obra del Señor. Usted no está obligado a eso. Usted está obligado a que Dios lo use y la use a usted. Pero si alguien quiere, hermanos, si alguien quiere, desea, anhela, tome su cruz y sígalo, si usted quiere ser un discípulo de Él. Buscar parecido a Jesús es maravilloso, hermanos. Es maravilloso. Aunque el costo sea fuerte, es maravilloso. Por eso es que hoy decimos, porque es que hay tan pocos hombres de Dios hoy en día, porque hay tan pocas mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque nadie quiere negarse a sí mismo. Todo el mundo le huye al sacrificio. Nadie quiere llevar su cruz verdaderamente como se debe de llevar. Debemos aprender la diferencia entre creyente y discípulo. Tenemos que saber qué nos solicita el Padre en las Escrituras. Debemos comprender que el Señor nos manda a ser sus discípulos. Y solamente, hermanos, ahorita que ustedes requieren para los jóvenes, requieren líderes, requieren maestros, requieren predicadores, requieren gente que se pare en la brecha. Solo discípulos pueden hacer otros discípulos. Usted tiene que estar dispuesto a sacrificarse. No sé si tenga que trabajar mucho, no sé si tenga mucho que estudiar en el colegio, en la universidad, no sé si usted tiene muchas demandas, pero el discípulo tiene como prioridad a Cristo. Y no le estoy, que esto por favor no se malinterprete. Jamás usted va a dejar su trabajo, jamás usted va a dejar de estudiar, jamás usted va a dejar su familia, que el Señor nos llama tanto y nos habla tanto de la familia. Pero usted tiene que, si usted quiere ser un discípulo del Señor, usted tiene que darse por el Señor. Ahora tal vez alguien diga, pero Eduardo, ¿cómo puedo hacer para no llevar su cruz y ser un discípulo? Es imposible, dice la palabra de Dios. Es imposible. Lucas 14, versículo 27 dice una simple oración. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. También tenemos que aprender que ser discípulo es amarnos profundamente, hermanos, entre nosotros, entre los hermanos. Yo con ustedes los saludo, me despido, con algunos hablo un poquito tiempo y nos vamos, porque venimos una vez por mes. No conozco mucho, pero yo sé que en la mayoría de las iglesias siempre hay cosas. Siempre hay rencillas, siempre hay críticas, y espero que acá no, pero siempre hay celo, siempre hay celo. Y dice el Señor en Juan 13:35, en esto conocerán, ¿quiénes? Dice, y en esto conocerán los de afuera, a los que les estamos modelando, a los que queremos ir a predicarles allá, y en esto conocerán. Y todos que sois mis discípulos, esto es una versión un poco, y todos conocerán en que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Hermanos, convérsense, visítense, oren unos por otros,
Ponga su hombro para el hermano que está pasando una mala situación. Gócese, ríase con el que está pasándola bien. Esto es una familia. Cada uno de nosotros es iglesia. Ámense, pero con amor verdadero, hermanos. Ámense, porque esto poderosamente da testimonio a los de afuera que somos discípulos del Señor. Es indispensable saber que creer solamente no es ser discípulo. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Juan capítulo 2 versículos 23 y 24 dice: muchos creyeron en Jesús. ¿Y saben por qué creyeron? Por sus milagros. Pero no todos permanecieron en Él. Usted tiene que amar profundamente a Dios por lo que Él es y no por lo que Él pueda darnos. El creyente cree, el discípulo sigue. El creyente pueda que reciba a Cristo, el discípulo lo recibe e imita a Cristo. Jesús no solo nos llamó a creer en Él, sino a ser discípulos, pero también para ser más discípulos. La diferencia de esto, hermanos, marca un rumbo de nuestra vida cristiana. Y déjeme decirle algo, que la diferencia de esta vida cristiana, de ser un creyente o un discípulo, es muy notorio. Es fácil de notarlo para el que conoce la palabra de Dios. Quiero terminar lanzándoles un interrogante y que esté ahí en su cabeza, hoy, mañana, el martes, el miércoles. ¿Soy solo un creyente o un verdadero discípulo de Cristo? Espero que nuestro Señor le tenga esa pregunta latiendo en usted. Pero le tengo otra buena noticia. Si la respuesta es negativa, usted tiene de acá en adelante para ser un discípulo de Jesús, para seguir sus pasos, para amarlo con todo y para estar dispuesto a agarrar su cruz y seguirle. Hace poco en la iglesia donde estamos, el líder le dijo al grupo de jóvenes, y se quedaron serios y casi que no les gustó. Le dijo al grupo de jóvenes: ustedes van a ser los futuros mártires, porque no saben, vemos los tiempos y cada vez están más malos, hermano. Antes veíamos a El Salvador y a Colombia y su maldad y el sicariato y decíamos: esperemos que no llegue aquí. Y ahora está igual. Esos jóvenes que tal vez no conozco el rango de qué edad, esos jóvenes son los futuros líderes, son los futuros maestros, son los futuros pastores, pero tienen que ser discípulos del Señor. Amén. ¿Qué les parece si terminamos con una oración? Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es tan linda, Señor, es tan poderosa, Padre. Te damos gracias porque tú nos has hablado, Señor, porque tú nos hiciste ver, Señor, la diferencia de creyente y discípulo. Tú nos diste, Señor, algunos ejemplos como Pablo y lo que pasó a este hombre, Señor, que aún maltratado, que aún encarcelado, se puso, Señor,
alabar tu nombre. Recordamos la vida, Señor, de Sadrach, Mesach y Abednego, Señor, donde dijeron: entonces, si tenemos que negar al Señor, métenos en el horno de fuego. Señor, esa tiene que ser nuestra actitud. Te pedimos esta mañana, Dios mío, que nuestro amor por ti crezca. Que no nos engañemos nosotros mismos siendo nada más creyentes, que vamos un domingo a la iglesia y levantamos manos, sino que nuestra vida, Señor, sea un reflejo de la tuya, Señor. Que agarremos esa cruz, que la pongamos en el hombro y que caminemos tras de ti, Señor. Señor, Pablo tenía un aguijón. Nosotros tenemos otras cosas en nuestra vida, Señor, que no nos gustan, que nos aquejan, que son incómodas y que deseamos no tenerlas, Señor. Pero tú nos dices a cada uno de nosotros: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ustedes. Gracias, Dios mío, porque tu Espíritu Santo aquí está, Señor. Está en nosotros, pero está con nosotros, Señor, hablándonos, exhortándonos, redarguyéndonos, aconsejándonos, abrazándonos. Aquí estás, tu presencia, Padre. Y sabemos, Papá, que esa presencia va a estar con nosotros hablándonos y hablándonos, Señor, para saber corregir, para saber vivir una vida cristiana conforme a tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia, por este pueblo y por el privilegio tan grande que nos das, Señor, a mi esposa y a mí, de poder venir y traer un mensaje, Señor. Te doy gracias, Papá. Estas cosas te las pedimos y las oramos en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.